Ya sabemos que se está queriendo reactivar el turismo, aunque parece quedar en vilo ante lo que está suscitándose con la tercera ola que ya estamos experimentando en nuestro país. Pero, ¿qué puede haber? ¿Qué se puede planificar? ¿Qué consejos puede haber para quienes quieren irse a turistear, quieren ir a algunos viajes en el 2022? Para tener más detalles, estamos conectados con Otto Regalado, profesor de ESAN, a quien ya estamos viendo ahora mismo. Le damos la bienvenida en contacto, profesor Otto Regalado. ¿Y qué es lo que va a pasar con las personas que quieren ir a turistear en este 2022, que al parecer arranca con esta nueva ola, tercera ola de contagio de coronavirus? ¿Cómo está? Bienvenido en contacto. ¿Cómo estás, Julio? Un gusto saludarte. Encantado nuevamente de estar en el programa. El gusto es mío. ¿Qué es lo que le depara para todas las personas que ahora mismo nos están viendo, profesor, y que quieren salir de repente a hacer algún tipo de turismo, pero se encuentran con esta adversidad? Claro, en efecto has tocado un tema central que es el tema de salud, ¿no? Que va de alguna manera a confirmar o a postergar los viajes que se puedan realizar. Pero creo que es importante tocar tres temas, tres variables que nosotros consideraríamos determinantes en la promoción del turismo, ¿no? Una de ellas es la disponibilidad, ¿no? Y de eso vamos a hablar con respecto a la programación, ¿no? Claro. En función a, obviamente, feriados, vacaciones, etcétera. La segunda, que también es importante a considerar, se trata del presupuesto que uno disponga, ¿no? Y la tercera variable, la seguridad, pues que incluye la salud, ¿verdad? Entonces, podríamos hablar de esos tres aspectos, en primer lugar, que serían, de alguna manera, las variables a considerar para programar un viaje, ¿no? Por supuesto que sí. Vamos con la primera variable para las personas que además están interesadas y que se venía reactivando también el tema del turismo interno, sobre todo, ¿no? Esta fiesta de fin de año han significado una gran cantidad de viajes, si acaso, quizá usted tiene el dato más preciso, una abrumadora cantidad de viajes al interior del país. ¿Es esto así? Claro, lo que sucede es que normalmente nosotros tenemos en teoría un calendario, ¿no? Digamos, en los cuales nos podemos mover. Y esto es válido tanto para las personas, aquellas personas que se mueven, como para las empresas, que tienen que generar ofertas específicas para esos momentos, ¿no? Entonces, si hablamos del calendario anual, lo que nosotros tenemos que ver como turistas, como viajeros, es cuáles son los mejores momentos para hacer ese viaje, ¿no? Entonces, tenemos siempre las vacaciones largas, las vacaciones escolares, ¿no? Las vacaciones de enero, febrero y también las de julio. Pero también tenemos los puentes. Semana Santa es el mejor ejemplo, pero hay varios puentes, sobre todo ahora que se quiere promover justamente el turismo. Hay algunos feriados que caen martes o que caen jueves y se hacen estos puentes o feriados largos, ¿no? Creo que hemos visto en el último año, en la última parte del año, en los últimos meses, justamente esa digamos, idea de seguir promoviendo el turismo interno, como bien lo señalaste, ¿no? Exacto, con fines de semana largos y demás. Incluso le proporciono el dato porque ya ahorita, bueno, enero obviamente ya lo hemos experimentado en cuanto a los días libres. Se viene abril, lo que usted mencionaba, la Semana Santa. En mayo este puente con el domingo 1 de mayo, Día del Trabajo. En junio hay un miércoles, el Día de San Pedro y San Pablo. En julio las fiestas patrias y podríamos seguir. La planificación es vital, obviamente, para este tipo de viajes. Y aquí, de las dos partes, ¿no? Tanto de las personas, digamos, que hacen el viaje, como de los profesionales, porque aquí estamos hablando del sector privado. Claro. En ese momento deben ellos ofrecer promociones, paquetes turísticos adecuados a cada segmento de mercado a quienes quieran llegar, ¿no? Eso me permite señalar también que por parte de ellos deben segmentar el mercado, por ejemplo, las familias, las parejas. ¿Por qué no pensar en las personas que son originarias del interior del país, que quieren regresar a visitar a su familia? Y también un nuevo segmento de mercado que hemos visto que ha nacido durante la pandemia y son los teletrabajadores, ¿no? Porque hay mucha gente que viaja al interior del país continuando a hacer sus actividades, ¿no? Y hay una arista en medio de todo esto de la planificación de viajes, que es investigar hacia dónde se puede ir, investigar con quiénes además pueden acompañarnos en estos viajes. Por ejemplo, para la gente que tiene familia, si se puede ir con pequeños, si se puede ir con niños, va a haber los elementos de bioseguridad y demás. Esto es una etapa también importante. Claro, ahí hablamos nosotros de la evaluación del destino, ¿no? Porque nosotros podríamos decir nuestro país es tan diverso y tan rico, no solamente en recursos culturales, en recursos naturales, ¿no? Los padres, o sea, quienes tenemos hijos en edad escolar, nos gusta un poco promover ese tipo de
de viajes, porque de alguna manera los chicos aprenden, ¿no?, en cada uno de estos destinos. Entonces, se podría seleccionar, pues, por ejemplo, el norte. ¿En qué momento privilegiamos el norte, ¿no? En temporada de verano, por ejemplo, ¿por qué no? O tal vez escapando un poco del frío. Habría que ver en qué momento es mejor. Se podría escoger también la sierra. Sabemos que en épocas de verano, en nuestro verano, en la costa, llueve. Entonces hay que, de alguna manera, buscar otra temporada, ¿no?, para ir a la sierra. Y, ¿por qué no el oriente también? Y el sur del país, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que evaluar es toda esa diversidad que nosotros tenemos. Y voy a agregar un componente nuevo, que es el componente con el que empezaste en la entrevista, es decir, el tema de salud. Yo creo que es importante que las personas analicen la planta de salud, vale decir, la infraestructura en salud, pero también las tasas de contagio, ¿no? Porque ahora las regiones se clasifican, pues, por el número de contagios que hay, ¿no? Esa es una variable también a considerar, ¿no? Las alertas, ¿no? ¿En qué estado está? Si hay alerta grave, si estamos en un estado grave, regular, obviamente son cosas que van a tener que finalmente inclinar la balanza en una decisión familiar. Pero no quisiera terminar esta entrevista, profesor Regalado, sin mencionarle a la teleaudiencia, al señor, señora que está en casa viendo y que de repente tenía planificada alguna vacación, ¿qué consejos se les podría dar? Más allá, obviamente, del tema de la bioseguridad, que es fundamental, ¿no? Eso obviamente se tiene que ver en primer plano. ¿Qué otros consejos se puede dar a quienes están preparando un viaje en familia, por ejemplo, unas vacaciones cortas, o si acaso un fin de semana fuera de Lima? ¿Qué consejos puede haber? Claro, ahí nosotros hablábamos, en efecto, pues, de la planificación y de la organización del viaje, ¿no? Entonces, también lo que hemos visto en pandemia es que ha habido una mayor utilización, voy a decir, del comercio electrónico y las otras modalidades, ¿no? Las compras a distancia, vamos a decir. Entonces, creo que ahora las empresas privadas ya entendieron que el consumidor también se mueve en esos canales. Entonces, las familias lo que tienen que hacer, en primer lugar, es evaluar los distintos destinos. En segundo lugar, hacíamos referencia a cómo llegar a ellos, ¿no? A través de qué medios de transporte llegar a ellos. Y el alojamiento también es importante. Entonces, creo que ahora en la web tenemos un montón de información que podemos revisar, ¿no es cierto? Hay blogs, hay lugares donde se puede consultar y también se pueden hacer las transacciones. Puntualmente en Booking, Airbnb, son plataformas digitales en las cuales uno tiene mucha información y consejos de personas que han utilizado, ¿no? Entonces, esos testimonios creo que son muy, muy importantes para las familias, para que vayan a un lugar seguro, pero que también ha sido probado por otras personas, ¿no? Y obviamente temas vinculados a los presupuestos, ¿no? O sea, para no gastar más de lo que uno dispone, ¿no? Sabemos que hay algunos meses en los que recibimos un poco más de dinero, entonces guardar para los viajes y los meses en los que tenemos un poquito más de dinero, poder aprovechar esos fines de semana, esos puentes que son además saludables, ¿no? Buscar espacios abiertos, la naturaleza, y creo que nuestro país verdaderamente tiene grandes recursos naturales que podríamos seguir aprovechándolos, ¿no? Una diversidad tremenda que tiene nuestro país para ofrecer, obviamente, en cuanto al turismo, y ahí están los consejos, el ahorro, que es vital, y obviamente escudriñar en los lugares en donde se pueda ir, las referencias, como lo decía el profesor Otto Regalado, que siempre están en las páginas, ¿no? Ahí hay que buscar un poquito nada más y salen las referencias de quienes han visitado ya, quienes se han alojado en tales lugares y tienen por ahí calificaciones incluso y que pueden motivar a una adecuada compra, tanto de boletos como también de alquiler de locaciones para pasar unas vacaciones tranquilas y en familia. Muchas gracias al profesor Otto Regalado, profesor de ESAN, por habernos ilustrado en cuanto a estos viajes y por las valiosas recomendaciones que ha tenido dentro de nuestro bloque económico ESAN.